Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del programa En el espacio de un tiempo. En esta ocasión, me complace narrar un relato titulado El espejo oval, escrito por el autor Juan de Ánima. Aviso de antemano que este escritor nos visitará en más de una ocasión. En la descripción del episodio añadiré información sobre él o cómo acercaros a su trabajo. Quisiera agradecer al presentador del programa Arcadia Podcast por asesorarme para mejorar la calidad de los audios. En la descripción del episodio dejaré el enlace para que visitéis su programa. Si eres amante del misterio, la historia o la crónica negra, lo recomiendo encarecidamente. Dicho esto, se abren las puertas de... En el espacio de un tiempo. Siempre ha existido la creencia de que algunos objetos que nos rodean y que están relacionados con nuestras vidas terminan adquiriendo parte de nosotros, de nuestra esencia. Es aquí donde comienza esta historia, una experiencia que considero necesario compartir. Apenas había transcurrido un mes desde que acordara con mi empresa los días de vacaciones, cuando ya había decidido a dónde quería ir. Todos los años, de mutuo acuerdo, terminaba logrando el beneplácito para elegir la fecha más conveniente. En realidad, podía sentirme afortunado, puesto que al tratarse de una pequeña firma de buffet, no solía poner trabas. Elegí la segunda quincena de septiembre. Siempre me gustó esa fecha, ni demasiado calor ni demasiada gente. No me considero una persona estricta, sin embargo, y para según qué cosas, sí que soy algo especial, pues huyo del bullicio y de otros asuntos con los que disfrutaría la inmensa mayoría. La playa, uno de ellos. No lo negaré, soy un amante de la soledad, razón por la que siempre viajo y lo planeo casi todo solo. Creo que no hay nada más embarazoso que descubrir cómo son realmente esos amigos con los que decidiste pasar un fin de semana. Escogí Salamanca, una ciudad del noreste español con gran relevancia histórica, algo que adoro y que se encuentra presente en cada una de sus esquinas. Su pasado se remonta a la civilización celta, misteriosa cultura que siempre he admirado y sobre la que he leído bastante. Soy un apasionado de la historia, los mitos y sus leyendas, así que elegí un lugar en el casco antiguo para poder disfrutar al máximo de mis vacaciones. Hostal Inglaterra, así se llamaba. Todos mis planes transcurrieron sin contratiempos, y antes de que pudiera darme cuenta ya me encontraba en mi destino. No tardé en dar con el hostal. Se encontraba situado en el epicentro de aquella belleza arquitectónica, un lugar plagado de enrevesadas callejuelas e infinitas bifurcaciones, y aderezado con el dulce aroma de la gastronomía salmantina. Sus innumerables tiendecillas sobre suelo de piedra viva conformaban un sinfín de lugares donde perderse a la imaginación. Adoro pasear y extraviarme, mimetizarme con el paisaje, dejarme llevar por el murmullo de la gente, de la brisa, caminar por las alamedas, disfrutar de las dulces sombras del mediodía y del viento que acaricia las esquinas. Esta, a mi entender, es la única forma de aprovechar el momento, el presente. Todo lo demás carece de importancia. Transitaba por calles y avenidas como lo haría un niño, acariciando las paredes en busca de secretos, sorprendiéndome con los refinados pañuelos
que hacían guardia a la entrada de las tiendas, lugares donde apenas penetraba la luz, con interiores abarrotados de cosas increíbles, miles de objetos que se perdían en la penumbra. Era imposible contemplarlo todo, ni siquiera una mínima parte. Todo era una aventura, un sueño, esos recuerdos que no se olvidan y que hacen que merezca la pena cualquier contratiempo, algo que traer de vuelta. Me desorienté. Aquellos viejos empedrados embriagaban mis pensamientos, y sin saber muy bien cómo, topé con un curioso bazar de antigüedades al cobijo de miradas curiosas. Era distinto, con luz propia, con magia. Entré y enseguida comencé a admirar su interior. Cientos de lamparitas pendían del techo girando a merced de la brisa, como hojarasca que mece el viento. Decenas de vitrinas ocupaban cada centímetro. La pedrería de los expositores revelaba un maravilloso universo de color. Comencé a dudar de aquel lugar y de su existencia. Parecía un sueño, uno del que no se quiere despertar. Del techo, además de lámparas, pendían innumerables objetos de toda clase. También lo hacían de las paredes, sobre todo tapices bordados en oro y plata. Un magnífico espectáculo que captaba la atención de los viandantes, cuyas miradas atravesaban el deslúcido escaparate de la entrada. Junto a los tapices también se encontraban varios expositores con adornos. Saltaba a la vista el laborioso trabajo que los orfebres habían realizado, pero no fue sino al fondo de la tienda donde, tras unas enormes cajas y bajo una polvorienta tela, hallé lo que buscaba. Era un espejo ovoide de grandes dimensiones, uno de esos que oscilan hasta lograr el ángulo deseado. Nada más verlo captó mi atención. Unas imperceptibles inscripciones célticas adornaban el marco. Posiblemente el paso del tiempo fue el culpable de su estado. Recuerdo que pensé en lo bien que quedaría en mi dormitorio. Tenía la justa medida para captar una instantánea de cuerpo entero. El marco sobre el que se hallaban las inscripciones parecía de buena calidad y tenía una tonalidad que me recordaba a la caoba envejecida. Sin lugar a dudas se trataba de algún tipo de madera noble, tallada con esmero y cuyo barniz lucía con el mismísimo espejo. Tal me pareció su calidad que decidí comprobarlo de inmediato. Comencé a buscar al propietario. No me costó demasiado. Lo encontré colocando zapatillas sobre una de las estanterías. A pesar de advertir mi presencia, puesto que no había nadie más en la tienda, prosiguió con sus quehaceres. Cuando me acerqué, se levantó enseguida. «Buenos días», me dijo en un marcado acento arábigo. «Hola, estoy interesado en un espejo». «¿Un espejo?», preguntó con incredulidad. «Sí, uno grande, al fondo», dije señalando con el dedo. «¿Me acompaña y se lo muestro?» «Desde luego. Aguarde que me ponga las lentes». Tras colocarse las gafas, comencé a guiarlo. No me resultó fácil, puesto que todos los pasillos se parecían bastante, y me desorienté, aunque no tardé en hallar el camino de nuevo. A medida que nos aproximábamos, empezó a cambiar de expresión. Ya no parecía afable ni servicial, ni tan siquiera daba la impresión de que quisiera venderme algo. Más bien parecía incómodo, molesto, malhumorado, quizá por mi elección. Con pueril actitud, comenzó a señalarme otros artículos que se encontraban alrededor, tratando de enajenarme. Estaba claro que su predisposición a venderme aquel espejo no era la mejor. A pesar de ello, insistí. Le dije que era lo único en lo que estaba interesado y que le pagaría lo que fuese, sin regatear. No tardó en entrar en razón, aunque a regañadientes. Formalicé la compra en efectivo, aunque se negó a aceptar cualquier otro medio de pago. Después le indiqué dónde debía enviarlo. Quería recibirlo cuanto antes. No me fiaba de él. El paseo y la compra me habían dejado exhausto. Sin embargo, decidí continuar y ver más cosas de la ciudad.
No tardó en asaltarme un delicioso olor a comida que me recordó que no había probado bocado. Salía de un pequeño local hacia el que me dirigí de inmediato. Estuve un buen rato frente a la entrada, donde una carta de platos colgaba de la pared. Como no lo tenía claro, decidí confiar en el camarero. Nada más entrar, una cálida sensación me envolvió. La temperatura y la escasa iluminación eran perfectas, y el camarero no tardó en acercarse. «Buenos días. ¿Sabe usted lo que va a pedir o le traigo la carta?» «La carta no será necesaria», respondí. «Tráigame una copa de vino, barbadillo si tiene. ¿Y para almorzar? ¿Carne o pescado?» «Carne. Si me lo permite, le recomendaría unas croquetas de primero y presa de segundo. Es ibérica y el plato está bien para una persona». «De acuerdo». Tras tomarme nota, enseguida llegó el vino y comencé a beber mientras observaba a mi alrededor. Todo era muy pintoresco, decorado con sobriedad, pero con buen gusto. De las paredes colgaban herramientas de labranza que me hacían elucubrar sobre el uso de las mismas. Terminé la copa y pedí otra. Le dije al camarero que dejase la botella, a lo que respondió con una mirada cómplice y una mueca de aprobación. No pareció alarmarse. Quizá no fuera la primera vez. Apenas había acabado la segunda copa cuando llegaron las croquetas y al poco la presa. Durante la comida no dejé de pensar en el espejo y en lo bien que quedaría en mi casa. Entretanto, permanecería a buen recaudo en el dormitorio del hostal. Acabé de comer. Todo estaba exquisito. Un festín que culminé con una copita de pacharán, cortesía de la casa. Salí del restaurante muy satisfecho y con ganas de llegar a la habitación. Me encontraba algo cansado y pensaba echar una siesta. Torcí la esquina y enfilé la calle Velarde. Había llegado. Entré y encaré las escaleras. El recepcionista trató de decirme algo, pero me hice el despistado. No tenía ganas de pararme. Sin embargo, el chico salió a mi encuentro y antes de llegar al vestíbulo ya me había alcanzado. Señor, ha llegado un envío para usted». «¿Un envío?» Sí, señor, lo hemos subido a su habitación. Es una caja muy grande». Miré al muchacho con asombro y supuse que le había tocado el mochuelo de cargarlo por las escaleras, así que le di algo de propina que agradeció con un gesto. Llegué a la habitación y pude comprobar que efectivamente se trataba del espejo. Lo habían dejado sobre una de las esquinas del dormitorio. Observé la caja y pensé que sería un buen sitio, de manera que decidí dejarlo allí. Lo desembalé con cuidado y retiré los cartones. El espejo era precioso y lucía muy bien. Lo habían limpiado y enlustrado. Parecía nuevo. También habían engrasado los ejes y se podía mover con suma facilidad, logrando el ángulo deseado con un simple movimiento de mano. A pesar de no formar parte del mobiliario, no desencajaba con la habitación, y las inscripciones le conferían un cierto misterio que me fascinaba, tanto que las observé durante un buen rato. Me dispuse a descansar un poco antes de que fuera más tarde. Esa noche había planeado visitar otra parte de la ciudad. Mientras me desvestía, no podía parar de mirarlo. Era adictivo. No recordaba ser tan presumido. Continué mirándolo un poco más. Me gustaba reflejarme en aquel precioso espejo. Comenzaron a cerrárseme los párpados y pronto me encontré sumido en un placentero letargo. Recuerdo que soñé con cientos de lugares por los que había transitado. Al parecer, el sueño fue más profundo de lo que creía. Desperté. Algo no iba bien. Incomprensiblemente mis sueños se tornaron oscuros y extraños, y me incorporé de súbito envuelto en una terrible ansiedad que me oprimía el pecho y me impedía respirar. Volví a mirarlo. Continuaba en la misma posición, en el mismo ángulo. Palpé la mesita de noche hasta alcanzar la botella de agua y bebí un poco, pero el malestar no cesaba. Era de noche. No sabía la hora ni el tiempo que había transcurrido. Entonces, una terrible desazón se apoderó de mí.
Comencé a sentir náuseas, una repugnante sensación que me hacía apretar los dientes y aferrarme a la cama. No entendía nada. El cansancio me impedía pensar con claridad y comenzó a dolerme la cabeza. Parecía que tuviese miles de insectos pululando en mi interior. El tormento era indescriptible. Algo oprimía mi cuerpo, mi alma, una pesada losa que me hacía yacer frente a aquel espejo. Decidí permanecer inmóvil a la espera de que el suplicio remitiera, pero entonces el sueño me abrazó de nuevo. Esta vez no logré despertarme hasta bien entrada la madrugada. Serían las 4 o quizá más tarde. Me guiaba por un viejo reloj de pared, cuya infernal acústica martilleaba mi pobre cabeza a golpe de segundero. La cordura me abandonaba. Solo la pálida luz de la luna parecía apiadarse de mí, proporcionándome algo de paz. El reloj dio las 5. Otra vez volví a mirar el espejo. La habitación se encontraba envuelta en un mar de tinieblas. Lo que allí se reflejaba no se parecía a mí. Aquel ser era corvo, enfermizo, macilento. Aterrorizado, me agarré a la almohada. Aquella cosa acechaba en la oscuridad. Solo tenía que mirar y el espejo me atraparía. Una mirada, una sola mirada, y mi alma quedaría al desnudo, indefensa. ¡Ay de mí! Las fuerzas me habían abandonado y me encontraba solo, completamente solo. Apenas sí tenía fuerzas para gritar, ni tan siquiera eso. La angustia me roía las entrañas. Respirar se había convertido en un acto de supervivencia, algo que debía controlar. De no hacerlo, creo que mis pulmones se hubieran detenido. Podía sentir cómo las articulaciones comenzaban a anquilosarse, en un vaivén de laceraciones internas que retorcían mis tejidos. Parecían miles de agujas al rojo vivo. No podía entender cómo aún permanecía consciente. Desmayarme hubiera sido un verdadero acto de misericordia, pero no. Muy a mi pesar, continuaba en aquella cama, frente a aquel odioso espejo. Debía mirar de nuevo. Necesitaba confirmar mis pesadillas, saber que no había sido fruto del delirio. Aquella persona no podía ser yo. Esa mirada, ese torso... No, aquella persona no podía ser yo. En la profundidad de sus ojos se encontraba un camino, un oscuro camino hacia algún lugar. Ya ni siquiera podía parpadear. Noche tras noche, frente a él, frente a aquel maldito espejo. Las inscripciones parecían titilar al son de las estrellas, con luz propia. Lo miraba, me miraba, indisolublemente unidos por un mar de miasmas. Ya no era un espejo, ahora era una puerta, una hacia Dios sabe dónde.